Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo con el objeto de reducir la jornada laboral. Un oficio del señor Secretario General de la Corporación, a través del cual informa que se acordó remitir a la Comisión el proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo con el objeto de reducir la jornada laboral correspondiente al boletín número 11.179-13 para que se informe sobre el alcance de las modificaciones introducidas por el Senado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 120 del reglamento de la Corporación. Un proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas señoras Oyarzo, Durán, Don Eduardo, Pulgar, Rivas y Venegas, y de las diputadas señoras Medina y Musante, que modifica el Código del Trabajo para permitir a los trabajadores optar a un horario flexible de inicio y término de la jornada diaria en los casos que indica. Oficio de la jefa del Departamento Jurídico y Fiscal de la Dirección del Trabajo, por medio del cual informa que el oficio 57 de la Comisión sobre funcionarios del Servicio Local de Educación Pública de Huasco fue derivado a la Contraloría General de la República. Un oficio de la señora Pamela Gana, Superintendenta de Seguridad Social, mediante el cual informa estadísticas de licencias médicas por salud mental correspondiente al cuarto trimestre del año 2022. Correo electrónico de la señora Catherine Satt, por medio del cual hace llegar propuestas en caso de que se discuta la heredabilidad o destino de los fondos de pensiones en caso de fallecimiento. Un correo electrónico de la señora Claudia Wigan, de Fundación Chile Mujeres, a través del cual solicita audiencia con la Comisión para entregar su opinión respecto al proyecto de ley sobre reducción de la jornada laboral a 40 horas. Informan que desean presentar una indicación muy corta relacionada con la banda de horario de entrada y salida del proyecto de ley. Una carta del señor José Sandoval, presidente nacional de la Federación Nacional de Sindicatos Conductores de Buses y Camiones, Actividades Afines y Conexas de Chile, por medio de la cual hacen llegar sus planteamientos respecto al proyecto de ley de 40 horas y la jornada ordinaria de trabajo de sus representados, choferes de vehículos de carga terrestre interurbana, en razón de ciertas dificultades que han detectado puedan generarse. Y por último, señor presidente, un oficio de la bancada de la UDI, por medio de la cual comunican que el diputado señor Sergio Bobadilla reemplazará al diputado señor Cristian Lavé en la presente sesión. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Muy bien, se ofrece la palabra en varios. Bien, tampoco le damos la bienvenida el día de hoy a la señora ministra del Trabajo, señora Janet Jara, al señor subsecretario Giorgio Bocardo, al señor Francisco del Río, que está también por ahí, a la señora Karen González Sangüesa, presidenta de la Federación de Walmart, el señor Esteban Sepúlveda Carrasco, secretario de Comunicaciones de la Federación Nacional del Trabajador Walmart, la señora Judita Alfaro Olivares, presidenta del Sindicato Líder de Valparaíso, el señor Luis Osorio Godoy, presidente nacional de la Asociación Nacional de Funcionarios Especialistas en Seguridad Aeroportuaria, ANESA, al señor Eric Soto, secretario nacional de ANESA, y al señor Rubén Liceño, tesorero nacional de ANESA. Todas estas personas están en los puntos de la orden del día. La orden del día de hoy parte con lo siguiente: elegir en conformidad con el artículo 241 del reglamento de la Cámara al nuevo presidente de la comisión. Yo quiero proponer al diputado Juan Santana como presidente de la comisión. No sé si hay unanimidad. ¿Hay que votar o...? Muy bien. Unánime el nuevo presidente. Entregamos entonces este asiento y la campanilla. No, la campanilla se la puede entregar. Sí, se la voy a entregar. Bueno, muy buenas tardes a todos nuestros colegas diputados y diputadas, a los representantes del Ministerio del Trabajo, los funcionarios. Agradecerles, por supuesto, el buen ánimo de esta elección, agradecerle a mis colegas de Chile Vamos también por tener la deferencia de dar unanimidad en esta elección y al mismo tiempo manifestarle mi voluntad de, principalmente durante este periodo que me corresponderá, asumir esta tarea como presidente de la comisión, tratar de sacar adelante una reforma que es tan importante para nuestro país como lo es la reforma al sistema de pensiones.
la cual, entre otras cosas, en los 2 últimos gobiernos ha fracasado por distintos motivos. Bueno, hoy día tenemos esa oportunidad. Yo en lo personal no quiero desaprovechar esa oportunidad y me imagino que es el ánimo de todos nosotros, de todos y de todas ustedes. Así que manifestarles solamente mi voluntad de trabajar colaborativamente en un diálogo amplio, recogiendo, por supuesto, la observación y los puntos de vista de nuestros colegas de oposición y garantizarles de que habrá espacio para poder recoger todas las inquietudes y todos los argumentos que ustedes nos puedan dar. Eso. Dar vuelta a la tabla que hay un proyecto de consumo urgencia. Entonces empezamos con 40 horas y seguimos después con la audiencia. ¿Y comenzamos con? 40 horas, porque pasa en primer lugar por la suma urgencia que le puso el Ejecutivo. Tiene prioridad. Sería presidente, tengo un problema operativo con mi gente, con la secretaría, pero... Y dejamos para el final no se puede hacer al revés. Sí, propóngalo a la comisión. Bueno, el día de hoy tenemos 2 invitados que fueron sugeridos también por parlamentarios de esta comisión. En primer lugar, de esta tabla corresponde también recibir en audiencia a la señora Karen González Sangüesa, quien es presidenta de la Federación de Walmart y presidenta de la Confederación de Comercio y Servicios Financieros, quien dará a conocer la situación que aqueja a los trabajadores de Walmart. Les propongo que, dado que tenemos 2 audiencias, empecemos la comisión con ellas. Y posteriormente, al haber escuchado a nuestros invitados, quienes ya se encuentran en la comisión, dar inicio a el último trámite del proyecto de la reducción laboral. ¿Habría acuerdo, les parece? La reducción de la jornada laboral. Con ese concepto. ¿Habría acuerdo? Bien, pues. Entonces le damos paso a Karen González Sangüesa, la presidenta de la Federación de Walmart, quien entiendo se encuentra... Diputada Osandón. Presidente, hoy día vamos a ver todo el tema de 40 horas, o sea, ¿podemos recabar esa unanimidad? Probablemente... Porque al parecer mañana no estarían las condiciones de parte de la Secretaría para poder estar. Claro, lo que pasa es que no, diputado Sandón, vamos a recibir estas 2 audiencias que fueron solicitadas por los diputados y diputadas y me da la impresión de que no vamos a alcanzar a tramitar en último trámite el proyecto de reducción de la jornada laboral. Entonces yo lo que les propongo es que iniciemos esa discusión el día de hoy y mañana sesionemos durante la mañana en paralelo a la sala para poder... Lo que pasa es que yo no tengo claridad de cuáles son como las limitantes, don Pedro. A ver si le doy la palabra. Es que había una limitante de personal de la comisión, pero si la comisión acuerda sesionar mañana en la mañana, los funcionarios estamos en la comisión mañana en la mañana. ¿Sí? Pierda cuidado. Solamente le hice presente esa situación porque se podía despachar el proyecto hoy día, pero por el tiempo que veo que van a primero la audiencia, este proyecto va a ser poco probable que se haga. Claro. Pero no hay problema mañana en la mañana. Bien, pues, le agradezco. Diputado Leal. Por otra parte, está a la disposición para despachar hoy día el tema de las 40 horas. Ya, más o menos, nosotros de Chile Vamos estamos disponibles a despacharlo hoy día mismo. Entonces, porque acá no hay que votar nada. Es tomar conocimiento del proyecto y no... Así que, hermano, nuestra voluntad está para despacharlo el día de hoy. Claro. Vayamos evaluándolo con el transcurso de la sesión, ¿les parece? Bien, pues le damos la bienvenida a doña Karen González en representación de la Federación Walmart para que nos pueda contar acerca de las problemáticas que han tenido como trabajadores durante la última semana. Hay diputados y parlamentarios que nos han contado acerca de la situación por la que están atravesando y nos gustaría escucharla a ustedes de primera fuente. Muy buenas tardes. Por favor, el micrófono, Karen. Gracias. Muy buenas tardes. Sí, mi nombre es Karen González, presidenta de la Federación Walmart. Bueno, hace 2 años que estamos pasándola bastante mal, donde llegó el famoso contrato de operador de tienda, donde la empresa está haciendo mal uso de ese cargo, está obligando a tener trabajadores más funciones de la que otorga la ley. Están haciendo despidos, se están aprovechando también del artículo 161 de todas las lagunas que tiene para poder despedir a las personas. Teníamos algunos acuerdos donde nuestra organización sindical jamás ha aceptado la polifuncionalidad, pero sí habíamos llegado a un acuerdo con la empresa que si había personas que se querían retirar de la compañía, que ya habían cumplido su ciclo, nosotros los podíamos postular para que fueran desvinculados
ahora no. Ya llevamos alrededor de 7.000 trabajadores desvinculados hace 2 años a la fecha. Lamentablemente, la semana pasada, nuevamente Walmart empezó a golpear a los trabajadores haciéndole un ultimátum. Es pasar a operador de tienda o ser desvinculado. No están haciendo las capacitaciones como corresponde. El trabajador se sintió totalmente en un desmedro porque el sueldo baja, ya casi no quedan trabajadores con comisión. Esos trabajadores fueron todos exterminados y están haciéndolo con sueldos totalmente inferiores a lo que siempre ellos habían tenido. Está bastante compleja la situación. Nosotros ya llevamos alrededor de 2 dictámenes a favor de los trabajadores, en donde lamentablemente la Dirección del Trabajo no ha podido hacer mucho. Tenemos también fallos, 5-2, 5 a favor, 2 en contra de los trabajadores, y lo que nosotros necesitamos ahora y con urgencia es que ojalá ustedes puedan oficiar a la Dirección del Trabajo y hacer valer los dictámenes que tenemos a favor, ya que la empresa hizo hasta un departamento que solamente está asignado a pagar multas. Están dispuestos a pagar las multas que fuera necesario. Nosotros como organización tenemos 50 denuncias, casi todas con multa, y la empresa la está pagando. Nosotros la semana pasada tuvimos una reunión con ellos donde los desafiaron, que el contrato de operador de tienda va a seguir y ellos tenían el presupuesto suficiente para seguir pagando multas. Lo cual, esto no va a terminar nunca si estamos con esa actitud. No hay disposición de dialogar con ninguna organización sindical. El último despido que se generaron durante esta semana y la semana pasada, no hubo diálogo con los sindicatos, con ninguna organización. Entonces quedamos totalmente a la deriva como clase trabajadora. Se ha hecho bastante complejo y nosotros necesitamos algún respaldo. Siento que una empresa tan grande como Walmart se está burlando de las organizaciones fiscalizadoras que tiene este país. Y no creo que sea la única, yo creo que son varias. Lamentablemente tenemos ya una compañera que falleció a través de el estrés laboral, donde fue vulnerada, fue tratada mal adelante de todos sus compañeros y le dio un paro cardíaco. Y falleció en su puesto de trabajo. No queremos tener más víctimas como Mónica. Estamos hablando más de 40.000 trabajadores que están en esa condición y no puede ser que estén con ese estrés. Nosotros tuvimos una reunión con Mutualidad en donde ellos reconocen el aumento de licencias médicas por salud mental, por estrés laboral. ¿A qué vamos a llegar? A que estén la mitad de los trabajadores con licencia y la otra mitad haciendo las funciones que no les corresponden. Y de verdad que nosotros queremos, y con toda la humildad posible, solicitarle que puedan oficiar adelante de la Dirección del Trabajo y ver de qué manera podemos avanzar. No sé si solamente para agregar, lejos... ¿Su nombre? Esteban. Buenas tardes, mi nombre es Esteban Sepúlveda, soy director de la Federación Nacional del Trabajador Walmart y como bien decía la presidenta Karen González, lejos de buscar respetar los dictámenes y los fallos, la empresa ha seguido profundizando este modelo y ha obligado a los trabajadores, como bien decía, a firmar un contrato que ha sido declarado ilegal. La opción en caso de no querer firmar es el despido inmediato a través, implementándolo a través de un modelo que ellos llaman tareas por proceso, y hoy día uno puede revisar en la prensa, cualquiera que pueda buscar operador de tienda, y se ofrecen empleos en los portales digitales como si nada estuviera pasando, totalmente relajado, sin ninguna consecuencia al respecto de vulnerar los derechos de las y los trabajadores y pasar por encima de la ley. Eso. Así es. Muchas gracias a Karen y a Esteban por el relato. Le doy la palabra al diputado Ulloa, al diputado Cuello y a la diputada Chicardini. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar y felicitar por la labor que realizan hoy día. Agradecer su testimonio, y aprovechando el tiempo y siendo ojalá lo más preciso posible, estaba escuchando atentamente su exposición. Ustedes hablan del contrato de operador de tienda en relación con la polifuncionalidad y en segundo lugar hablan de los requisitos del 161. Específicamente para ver a qué se refieren específicamente, dónde se produce o se está produciendo el abuso en esos dos ámbitos, que de alguna manera lo expresaron. Eso, presidente. El tema de operador de tienda es cumplir funciones... Vamos a dar primero las palabras para que hagan consultas, comentarios y después les voy a otorgar nuevamente un espacio.
¿Ya? Diputado Cuello. Muchas gracias, presidente. Bueno, primero saludar a nuestros invitados, a la presidenta de la Federación de Walmart y al dirigente Esteban. Bueno, sin duda que tenemos un deber de solidarizar con esta federación. Hoy día estamos frente a una empresa que tiene enormes utilidades, que está presente no solamente en Chile, sino que en todo el mundo, y que la verdad es que a partir de los testimonios que nos han entregado acá en la comisión, dan cuenta que gran parte de esas utilidades están construidas sobre la base de un ejercicio permanente de la precariedad, porque esto no es solamente de ahora, lo ha expresado la dirigente en el sentido que estas prácticas de polifuncionalidad al extremo vienen de mucho más atrás, y sin embargo hoy día lo han reiterado, y eso significa también la pérdida de muchos puestos laborales. Yo también quiero hacer una reflexión respecto a lo siguiente. Hoy día esta clase de conflicto que se expresa en todo Chile, el otro día estuvimos acompañando a los trabajadores y trabajadoras en el supermercado líder de 15 Norte, y la verdad es que los grandes medios de comunicación no cubren estos conflictos sindicales, no obstante que es una gran empresa la que está involucrada. Entonces también creo que es un debate que es pertinente desde el punto de vista de cómo se invisibiliza a los trabajadores en un sistema que es democrático, pero que tiene cortapisas que están fijadas por el poder económico. Y yo creo también que es importante decir lo siguiente, porque yo ese día que conversamos con los dirigentes y dirigentes nos expresaban que el operador de tienda funcionaba no solamente día a día, sino que en el fondo durante el día. Es decir, yo entendí que un cajero puede ser, por ejemplo, desplazado de una función de reponedor u otra función durante el mismo día en función de la demanda de tal o cual sector del supermercado, lo que es bastante precario. Entonces, creo que sin duda hay una debilidad de la legislación y yo acojo el llamado que han hecho los trabajadores y trabajadoras en el sentido de que como comisión podamos tomar el acuerdo de oficiar a la Dirección del Trabajo para que requiera los antecedentes de la empresa y determine si estos contratos de operadores de tienda están sujetos al orden jurídico, están sujetos al Código del Trabajo. Eso es, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado Cuello. Diputada Chicardini. Sí, presidente, bueno, por su intermedio saludar a los trabajadores, a los representantes. La verdad es que tengo dudas con respecto al relato. Solidarizar con ustedes, por supuesto, impresentable que se den estas prácticas antisindicales. Bueno, también qué bueno que se den en estos espacios para poder visibilizar esta problemática que muchas veces queda en el anonimato. Pero ustedes decían de que han visto afectadas sus remuneraciones, hay modificaciones en el contrato, como para que nos digan con precisión para poder nosotros tener más claridad de qué acciones también han tomado en la Dirección del Trabajo para ver específicamente qué oficios mandar. Solo eso, presidente. Muchas gracias, diputada Chicardini. Diputado Giordano. Gracias, presidente. Bueno, primero felicitarlo por su asunción ahí en el cargo. Bueno, primero que todo solidarizar con la exposición que han hecho las dirigencias de algunos de los sindicatos más grandes de Walmart. Es una cosa que nosotros hemos visto, por lo menos por los medios de prensa, como se ha dicho recientemente, no los medios masivos, pero por lo menos los medios digitales, recurrentemente siendo cubierto y señalando que se declara una y otra vez un contrato ilegal, que es el contrato de operador de tiendas, si entiendo bien es el nombre, y aparece declarado por los tribunales y aparece sancionado por la Inspección del Trabajo en diversas partes del país. Sin embargo, eso no genera que Walmart, que es una multinacional, la más grande del mundo, además, la multinacional más grande del planeta, modifique su conducta, ¿no? Pareciera ser que es mucho más barato pagar la multa que de una u otra manera corregir una infracción laboral, y eso nos debiese preocupar acá en la comisión de manera, creo yo, muy grave. Yo le quería consultar si usted maneja datos de cuántas sanciones ha recibido Walmart por el contrato de operador de tienda y cuántos fallos judiciales lo han declarado ilegal, como primera cosa, para también como un dato de contexto para la labor legislativa. Segundo, yo hoy día leí justo en redes sociales, y se lo quiero aprovechar de consultar, de que además Walmart estaría usando la franquicia Sense y el Sistema Nacional de Capacitación precisamente para realizar capacitaciones en torno a este cargo que ha sido declarado ilegal. O sea, además estarían accediendo a beneficios tributarios por la vía de la capacitación sobre un contrato que la propia Corte Suprema, o por lo menos los tribunales de primera instancia, han declarado ilegales. Y a esto quiero sumar otro antecedente, y esto más hacia la comisión y no como consulta a los trabajadores y trabajadoras, que dice relación con un fallo de la Corte Suprema de febrero de este año, si recuerdo bien, donde
se avanza progresivamente en la doctrina respecto a los despidos por necesidad de la empresa, que usted los acaba de mencionar como la amenaza directa si no hay un cambio, si no se acepta un contrato que ha sido declarado ilegal, que en cualquier parte del mundo yo creo que sería un escándalo, pero acá lo tenemos como una situación que ya lleva 2 años sosteniéndose sin que nuestro ordenamiento jurídico permita abordarlo. Y este fallo de la Corte Suprema dice que cuando existen voluntades unilaterales de reestructuración, de modernización, que es un poco lo que ha señalado Walmart, y es a propósito además de otro caso en Totus, en otro supermercado con circunstancias muy similares, no basta esa sola voluntad para declarar las necesidades de la empresa y despedir personal, ¿no? Entonces, presidente, esto hacia la comisión, nosotros presentamos un proyecto de ley cuyo boletín es el 15446, que precisamente aborda y restringe el uso abusivo que se le ha otorgado por varias décadas al despido de necesidad de la empresa, que lo ha convertido en un despido unilateral, como han constatado aquí también las trabajadoras y trabajadores de Walmart, y creo que sería, a propósito de la experiencia que estamos viendo, que además yo la he visto en otros casos, trabajadores de Sky les despidieron recientemente 700 trabajadores y trabajadoras que estaban siendo contratados nuevamente después, pero con otras funciones. Yo creo que eso es algo que esta comisión deberá abordar, y quisiera solicitarle, ya que viene llegando, presidente, que pudiéramos poner en tabla este proyecto de ley, que además lo han suscrito varios miembros de esta comisión. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Giordano. Me pidió la palabra la ministra. Buenas tardes a todos los diputados y diputadas presentes. Por cierto, también a los dirigentes sindicales encabezados por su presidenta de Walmart y al nuevo presidente de la Comisión Trabajo y Previsión Social, don Juan Santana. Quisiera señalar que este tema de la multifunción viene hace unos 2 o 3 años ya en cierta controversia, tanto administrativa como judicial. La Dirección del Trabajo llevó adelante el año 2022 un plan de fiscalización sobre la materia. Se cursaron variadas multas, las cuales se reclamaron a los tribunales de justicia. La gran mayoría de ellas volvió confirmada, pero las empresas la verdad es que la pagaron, y el tema quedó igualmente, digamos, con una judicialización, que en primer lugar se declaró ilegal, como se señalaba, la polifuncionalidad, y hoy día se encuentra en un estado de apelación. Es un escenario bien complejo porque esto se ha ido extendiendo al retail, no solamente al comercio de los supermercados, por decirlo de alguna manera, y yo le pediría, presidenta, atendiendo también la solicitud de los trabajadores, que pudiese venir a exponer el director del trabajo para dar cuenta de lo que se ha hecho, los desafíos que hay hacia adelante, y en relación a lo que se señalaba recién respecto de la franquicia Sense, de lo que yo he sido informada es que la capacitación con uso de la franquicia no se hace en atención de un cargo de polifuncionalidad propiamente tal, sino que de habilidades generales en el trabajo, lo cual, por cierto, vamos a tener que revisar con mayor detención, porque sin duda la idea es que las capacitaciones que se hagan, sobre todo en el marco de la franquicia, sean dentro de los objetivos que la ley atiende. Así que sugeriría eso, presidente. Creo que es importante conocer la opinión directa. Tengo una minuta, si también ustedes estiman a bien compartirles, que da cuenta de todos los recursos de protección, de todas las multas que se han cursado, de todas las reclamaciones, pero la verdad es que son innumerables. Ese es el punto. Solo el año pasado se realizó un programa, por ejemplo, entre mayo y julio del 2022 en uno de los establecimientos de comercio de abarrotes, un supermercado. Y se cursaron 232 fiscalizaciones con multas administrativas. 211 fueron directamente por el motivo del programa, que era no especificar en el contrato de trabajo la determinación precisa de la naturaleza de los servicios. Otras 2 con una causa estrechamente ligada, que es relativa a no consignar por escrito las modificaciones del contrato del trabajo, y el resto fue motivado por otras causales. Entonces, esto es un tema que está en desarrollo y que es bastante grande. Sobre lo de los trabajadores de Sky, aprovechar de informar a la comisión que nosotros lo recibimos la semana pasada. Efectivamente ellos están viviendo un proceso de desvinculación. Entendemos que hay un proceso de externalización en curso por parte de la empresa, y le hemos pedido una reunión precisamente a los empleadores para ver qué está pasando en esta situación. Tendremos a bien poder hacerle llegar dicha información. Si le parece, entonces yo pondría a disposición que pudiéramos invitar al director del trabajo, y también podría hacer al CENSE o que oficiara al CENSE para que pudiera informar por escrito, y si es que hay que hacer algunas modificaciones, por supuesto cuenten con nuestra voluntad.
Muchas gracias, ministra. Vamos a tomar en consideración lo que usted nos ha planteado, al igual como lo sugerido por el diputado Giordano. Voy a darle nuevamente la palabra a Karen, porque quería referirse también, ahondar en alguno de los comentarios que hicieron los parlamentarios. Por favor, Karen. Con micrófono. Bueno, cuando nosotros hablamos de los abusos, solamente poner un ejemplo que es como súper gráfico. Teníamos una planta por supermercado hiper, alrededor de 500 personas. Ahora con suerte son 250. Y el trabajo y las ventas es la misma, pero con diferencia que ahora la están haciendo menos trabajadores. En los formatos express teníamos alrededor de 80 trabajadores. Ahora con suerte hay 40. Y el trabajo es aún mayor. Entonces, falta poco que vamos a limpiar los baños. Ya no están ni siquiera contratando a empresas o personal suficiente para que tengan esas funciones. A los trabajadores les ha tocado ir a cocinar, porque no hay personal, no tienen un personal suficiente. De eso se trata la polifuncionalidad, de distintas funciones. Efectivamente, no están capacitando a las personas como corresponde, sí están ocupando el CENSE para hacer ese tipo de capacitaciones. Con suerte sientan a un trabajador a un computador, donde le bajan una presentación y nadie está con él, nadie está apoyándolo para hacerle una consulta, nada. El trabajador solamente está 2 horas sentado y esa es su capacitación. Le preguntan algo, no tiene ni idea. Cuando nosotros decimos que están abusando de los despidos injustificados, es porque están despidiendo gente. Fin de semana, alrededor de 30 o 40 personas por local despidieron. Pero ese mismo día había en la oficina de al lado contratando a gente por operador de tienda, porque necesitaban personal, los cuales fueron 15 más o menos contratados hoy día. Me avisaron que ninguno quedó trabajando, se fueron, porque vieron que era tanto el trabajo que ellos estaban ejerciendo y por un sueldo que no era tanto el tema de tanto trabajo por un sueldo tan precario. Nosotros el tema de las 40 horas estábamos muy contentos por la reducción de horas, pero Walmart ya tomó sus medidas. Quiere exterminar a todos los trabajadores de 45 horas y dejar solamente contrataciones de 30 horas. Todo operador de tienda que está contratando hoy es de 30 horas, no de 45 horas. Entonces, se están burlando por todos lados con todo esto, estos nuevos proyectos de ley que favorece al trabajador. Tal como dicen ustedes, una empresa es una de las empresas más grandes del mundo y las condiciones que están teniendo los trabajadores, de verdad que cada día es peor. Así que por eso nosotros estamos solicitando la ayuda de parte de ustedes para que puedan respaldarnos y que se lleven las sanciones como corresponde. Sí, solo para precisar alguna respecto a las consultas que nos hacían los honorables diputados. Bueno, como bien señalaba el diputado Giordano, respecto al artículo 161, acá se invoca la causal necesidad de la empresa para implementar un proyecto que lo único que busca es aumentar las utilidades de la empresa. No hay ninguna necesidad de despedir trabajadores. O sea, si uno ve los números y se revisan los estados financieros, la empresa, los resultados de los últimos años han sido fabulosos. No hay ninguna necesidad de despedir gente. Es solamente por la ambición de generar mayores utilidades. Y se invoca el artículo 161 una vez más, como ocurre en muchos lugares, a beneficio del empleador. Y respecto a las bajas de sueldo, existía el cargo de cajera unifuncional. Ese cargo fue extinto, pero solamente como comisión, porque se sigue ejerciendo. Son otros trabajadores los que ejercen ese cargo, pero sin tener ninguna comisión. Vale decir que la comisión de una cajera, el líder, correspondía aproximadamente al 60% de su salario mensual, entre el 60 e incluso más del salario mensual. Entonces ahora se ve obligada a cambiar a operador de tienda o irse. O sea, una reducción de más de la mitad de su sueldo por cambiar de contrato y a cambio de nada. O sea, simplemente o te vas despedida o se cambia el contrato. Y esa es la forma de bajar en los ingresos a los trabajadores. O sea, aceptas que te reduzcan el salario a la mitad o te vas despedido. Eso. Y con el tema de las denuncias, bueno, la ministra ya fue como bastante clara, pero también dejar también claro que llevamos 2 dictámenes a favor de los trabajadores. Vamos 5, se me olvidó la palabra. Fallos, 5 fallos y 2 en contra. Entonces,
estamos avanzando supuestamente, pero la empresa no quiere respetarlos, lo que dice la ley. Tenemos una explotación de gente externa. Walmart está trabajando mucho con la gente externa en los locales, en donde también están haciendo doble turno. También necesitamos esa fiscalización, porque toda la mano de obra, de forma interna, me refiero a los trabajadores del líder, la están reemplazando por gente externa, que lamentablemente... Empresa de trabajo. Lo decimos que, ¿por qué lamentablemente? Porque son personas, la mayoría extranjeras, en donde están con una necesidad y aceptan las condiciones de hacer doble turno en los mismos puestos de trabajo, entran a las 9 de la mañana y son las 9 de la noche y recién se van. Y en alguna instancia no hay tiempo ni siquiera para mandarlos a colación. Esa es la realidad que están teniendo los trabajadores externos en la cadena supermercado Walmart. Muchas gracias, Karen. Esteban, ¿cierto? Sí. ¿Alguna otra palabra de algún parlamentario o parlamentaria? Bien, quería recabar entonces la unanimidad para poder... ¿No necesito una unanimidad? Un acuerdo para que podamos oficiar a la Dirección del Trabajo, de acuerdo a lo solicitado por Karen, y requerir información acerca de las denuncias que han hecho los trabajadores y trabajadoras acerca de estas decisiones que se han estado tomando por parte de la empresa Walmart durante las últimas semanas y meses. Sí, diputado Cuello y diputado Giordano. Sí, presidente, en relación a lo que plantea la ministra del Trabajo, de invitar al director del Trabajo en la siguiente sesión. Diputado Giordano. Sí, efectivamente yo quería saber si, y yo me comprometo además para efectos de realizar ese oficio lo más acabado posible, si podemos oficiar al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo para efectos de recabar los antecedentes de lo que se ha expuesto respecto a la utilización de franquicia tributaria en relación a este contrato y en la modalidad que los trabajadores y trabajadoras han denunciado. Yo también tengo algunos antecedentes, se los voy a aportar a la Secretaría, pero si tenemos el acuerdo de la Comisión para que salga de la Comisión, creo que le da un poquito más de peso. Bien. ¿Habría acuerdo en la comisión para poder realizar ambos oficios? Presidente. Bien, don Pedro. Una aclaración, ¿el director del trabajo lo invitamos o lo oficiamos también? Porque si No, lo invitamos, vamos a emitir un oficio, pero nosotros podemos trabajar en la tabla de la próxima sesión y yo me comprometo con Karen a considerar lo propuesto por la ministra del Trabajo. Nosotros vamos a incorporar dentro de las próximas sesiones una invitación al director del Trabajo y también al director de CENSE, no, eso está claro, para poder escucharlos y también posiblemente considerarlo a ustedes dentro de la presencia de esa sesión. ¿Les parece? Sí, por supuesto. Bien, entonces voy a recabar entonces el acuerdo para los oficios solicitados. Gracias. Bien, muchas gracias Karen, Esteban. Y vamos entonces a continuar con la segunda audiencia que fue también solicitada por los parlamentarios. Y dice relación con recibir a don Luis Osorio Godoy, quien es presidente nacional de la Asociación Nacional de Funcionarios Especialistas en Seguridad Aeroportuaria, para exponer acerca de las condiciones precarias en la cual se desempeñan y los problemas laborales que afectan a sus representados. Muy bien. Don Luis, bienvenido. Gracias. Muy amable, gracias. Por favor. Señor presidente, en primer lugar, los agradecimientos a la honorable comisión por esta oportunidad de exponer una situación que nos afecta como funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil y que lamentablemente se dio a conocer a la opinión pública como consecuencia del asesinato de un colega nuestro, don Claudio Villar Rodríguez, el día 8 de marzo de este año. La idea fundamental es apuntar a dos aspectos. Uno, que es la situación funcionaria, o la situación, digámoslo así, de carrera o del personal propiamente tal, y otra que apunta a temas de deficiencias en lo que son las medidas laborales, todo lo que son los temas laborales, y que inciden fundamentalmente en lo que nos ocurrió.
Si está la ya. Bueno, antes de empezar tenemos que hacer presente que la Dirección General de Náutica Civil tiene una particularidad y que básicamente está constituida por el hecho de que es una organización del Estado, pero que en su organización o en su administración concurren varias normas. Estamos por un lado estatuto administrativo, por otro lado tenemos lo que es el DFL número 1, decreto ley 3500 para lo que es salud, y así un sinnúmero de cosas, lo que la hace particularmente compleja. Y esa complejidad lamentablemente ha ido en perjuicio del personal. El año 2015 se había logrado un acuerdo a nivel de gobierno para poder mejorar una condición particular que es la subcotización que afecta a nuestro personal. Esto es transversal, ¿ya? Lamentablemente ese acuerdo no se pudo materializar, lo que significó y significa a la fecha que nuestro personal hoy día lo que es la base de cotizaciones es por debajo de lo que son sus remuneraciones reales, lo que como todos comprenderán incide finalmente que el ahorro es menor y por lo tanto las pensiones van a ser más escuetas todavía. Ya, ese es uno de los temas. También como antecedente, y aprovechando el material que está siendo proyectado, tenemos que decir que la institución tiene hoy día una planta autorizada de 2.327 funcionarios, planta que fue autorizada el año 2006, es decir, hace ya más de casi 20 años o 18 años, y no ha tenido ningún tipo de modificación. Lo curioso de todo esto es que si bien la planta es de 2.327 funcionarios, para este año, según la ley de presupuestos, se autorizaron una dotación de más de 5.300 funcionarios. Esa es la primera curiosidad. La segunda curiosidad está dada por el hecho que de estos 2.327 cargos de la planta, hay solamente 1.173 que están ocupados. Es decir, más del 80% del personal de la DGAC está en condición de contrata. Ahora, la asociación a la cual nosotros representamos toma un segmento específico de lo que es este personal de la DGAC, que es el personal que hace o cumple funciones de seguridad aeroportuaria. ¿Cómo lo avanzó? Ahí está. Perfecto, muy amable, gracias. Tal como se puede ver en la gráfica que está presente acá, donde la barrita celeste o que está al costado derecho, demuestra cuál es la distribución que tenemos al día de hoy. Para nosotros esto es muy importante porque, como se pueden dar cuenta, si nosotros tomamos los grados, que vienen siendo el equivalente a las remuneraciones que nosotros percibimos, el grueso, gracias, el grueso del personal, esto es casi 1.043 de los 1.300 funcionarios que realizan esta función, están en el grado 13. Para que entiendan un poquitito, nosotros, en base a las remuneraciones, nosotros están basadas en lo que son grados. El grado 13 es el más bajo y en el caso nuestro, por la planta técnica, llegamos hasta un grado 6. De los 1.300 funcionarios, 1.050 hoy día están en grado 13. Y de estos 1.043 o 1.050 funcionarios, más del 50% tienen entre 5 y 17, 18 años de servicio, sin que en todo este periodo hayan visto mejoradas sus remuneraciones, salvo los reajustes que año a año se manejan en la ley de presupuesto. Situación de que por sí ya es gravísima. Sí, por favor. En la siguiente gráfica podemos ver cómo está estructurado. Hoy día nuestra planta o nuestra distribución cuenta con 1.017 funcionarios que son de la planta técnica y 71 en la parte profesional. No obstante que nosotros cumplimos funciones también de administración. La siguiente, por favor. Acá está lo que yo les mencionaba recién en cuanto a la distribución por año de servicio. Tal como se reflejaba en la primera lámina, la barra más evidente es la que denota, en este caso, personal que tiene entre 1 y 5 años de servicio, que son alrededor del 50% de nuestro personal. El otro 50%, como ustedes pueden darse cuenta, va entre los 5 años y los 25 años de servicio. Y reitero, y es lo más grave para nosotros, sin que durante ese tiempo esta gente haya podido recibir o haya recibido algún tipo de mejora salarial, salvo el reajuste anual.
Esa situación ya de por sí, como mencioné, es bastante grave, puesto que es incomprensible cómo un servicio que tiene hoy día a cargo la responsabilidad de custodiar y asegurar el viaje de cada uno de los 24 o 25 millones de pasajeros que viajan normalmente a nivel nacional, no tenga una consideración desde el punto de vista económico. No obstante que nuestro personal, dato curioso, más del 60-70% de la gente que cumple funciones hoy día en el área APSEC tienen además especialidades profesionales, médicos, psicólogos, profesores de Estado, abogados, ingenieros, ¿ya? Lo que le da un plus más alto. Eso es por lo menos lo que se refiere a la parte digamos, estatutaria o remuneracional. Este antecedente de por sí ya es bastante decidor. La siguiente, por favor. La segunda parte ya se refiere netamente a lo que son las condiciones laborales. Y tal como lo señalé al inicio de esta presentación, estas quedaron al descubierto producto del lamentable incidente que nos costó la vida de nuestro primer, y espero, y para eso estamos trabajando, único mártir, donde las condiciones laborales y las condiciones de seguridad que van asociadas son bastante deplorables. Como pueden apreciar en las láminas, ese es uno de los puestos de control donde el personal de seguridad tiene que realizar sus funciones. Un container de un material común y corriente que no tiene ningún tipo de revestimiento. Posterior al día 8 de marzo se han tomado algunas medidas por parte de la autoridad, medidas que por consideraciones son bastante insuficientes, pero que no se condicen con la realidad o con los medios que nosotros necesitamos. Tal como se puede apreciar en esa condición, esta instalación, si es que podemos llamarla de esa manera, no cuenta, por ejemplo, con iluminación, no cuenta con agua potable, no cuenta con un baño. Ya condiciones de por sí deprimentes, deplorables, y que son inhumanas para una persona que está en ese puesto 4 o 5 horas dependiendo del rol. La siguiente, por favor. Respecto de lo que son las medidas de protección que contribuyen al desempeño de nuestra tarea, podemos apreciar en las pantallas el tipo de cerco que constituyen el primer elemento de contención o de protección. Un cerco de malla común que está sustentado en una cadena y un candado. ¿Ya? Ese es el material del cual está hecho los portones que constituyen la primera línea de defensa. Y a continuación, como se pueden dar cuenta acá, un camino público. Otro modelo que lo encontramos acá es un poco de mejor calidad, pero no por eso deja de tener condiciones precarias. La siguiente, por favor. Otros modelos que se pueden apreciar, ¿cierto? Siempre en la misma línea, portones que no reúnen condiciones de sustentabilidad, ni de fortaleza, ni de robustez necesarias como para constituir de verdad un elemento disuasivo o un elemento que pueda impedir el ingreso de personas, tal como ocurrió el día 8 de marzo. Todas estas condiciones que he mencionado, las instalaciones, los portones, lógicamente que confluyen en lo que es un detrimento para lo que es la calidad de las instalaciones y de las condiciones laborales en las que se desempeña el personal. Condiciones que nosotros veníamos señalando de hace mucho tiempo y que lamentablemente no habían sido tomadas en consideración. Recién ahora, insisto, después de este lamentable suceso, se han tomado algunas medidas. La siguiente, por favor. ¿Ya? Eso es como lo que podríamos señalar nosotros básicamente en lo que se refiere a las condiciones laborales. Esta es a grosso modo, porque si entráramos en el detalle de las situaciones que afectan a nuestro personal, voy a señalar como por ejemplo, un caso por ejemplo. Hoy día el personal, por la baja dotación que tiene, realiza lo que se llama los sistemas de apoyo, lo que significa que para poder cubrir la cantidad de personal que se requiere para satisfacer las necesidades del servicio, deben ir en sus días libres. Hasta ahí todo bien, es parte del trabajo. Pero ¿dónde viene el problema? Que cuando se trata de la compensación de ese tiempo, sea en tiempo, disculpando la redundancia, o en dinero, se nos presentan los problemas. Al día de hoy, por un tema presupuestario, solamente se pueden pagar eventualmente un porcentaje que va entre el 40 al 50% de las horas que se generen. Y el otro 50% se va o se acumulan para lo que son descansos complementarios. Pero viene otro inconveniente, no tenemos cómo devolverlas. No existe la capacidad de personal que permita al día de hoy
que el funcionario pueda acceder al uso de esas horas. Es decir, si por ejemplo tenemos un funcionario con 200 horas acumuladas, tenemos que ver si hay posibilidad o disponibilidad para que ellos puedan hacer uso de parte de esas horas, con el peligro de que puedan ser su uso prescrito en el tiempo. Entonces, esa situación hoy día está generando inconvenientes entre el personal, sumado a lo que es un clima laboral adverso que está manifestado básicamente en la falta de humanidad o la falta de compromiso de las autoridades intermedias para con el personal subordinado, lo que también lleva a que hay un muy alto número de licencias médicas, las que se cuestionan mayoritariamente. Volviendo un poco al inicio, tal como lo mencioné, la dirección es un ente híbrido. Desde esa perspectiva, creemos que una de las formas de poder solucionar esta situación es tratando de desenredar esta madeja y que de una vez por todas la dirección, el personal de la DGAC y en particular el personal de seguridad aeroportuaria tenga un estatuto que sea uno o único y que eventualmente pudiese recoger la experiencia de los estatutos que hoy día lo rigen, pero en beneficio del personal. Lo que no ocurre porque, haciendo una analogía, hoy día vivimos de varios mundos, pero lamentablemente tomamos lo peor de estos mundos y lo llevamos a la realidad nuestra. El hecho puntual, por ejemplo, es que la parte remuneracional hoy día se nos cotiza por alrededor del 60% de las rentas. Lo mencioné. El 60% de la renta significa que un funcionario que tiene que trabajar 40, 45 años, producto de ser de L3500, ve que su ahorro previsional va siendo menor que otras personas que entraron, por ejemplo, en la misma época, pero en otros servicios. Y lo que va a significar que su pensión futura va a ser muy baja. Entonces también es un tema que nos han pedido solucionar para ver de qué manera podemos alivianar esa carga y mejorar en el tiempo, con nuestras remuneraciones, nuestro sistema de pensiones. ¿Bien? Sí. Hay que considerar que las deficiencias, hay que considerar que las deficiencias... ¿Su nombre? Perdón, Eric Soto. Eric Soto, secretario nacional de ANESA DGAC. Hay que considerar que las deficiencias que hoy día tenemos en las instalaciones es a nivel nacional, de la red primaria de los aeropuertos. ¿Ya? Hoy día el enfoque está en hacer mejoras al aeropuerto Arturo Merino Benítez, donde se cometió un ilícito, en la práctica un acto de interferencia ilícita. Y nosotros lo que estamos solicitando es que estas condiciones sean mejoradas en todos los recintos aeroportuarios. No podemos permitir, nosotros como organización gremial, que nuestros funcionarios, nuestros colegas, nuestros amigos, sean expuestos, ¿cierto?, a otro posible atentado, donde otro colega pierde la vida, tomando solamente medidas en un puro aeropuerto. Hoy día las medidas hay que tomarlas en todos los recintos aeroportuarios, y no solamente en uno como es lo que está ocurriendo hoy día. Presidente, gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Agradecer la invitación nuevamente. Mi nombre es Rubén Briceño Vidal, tesorero nacional de la asociación, y complementando lo que dice nuestro presidente y nuestro secretario nacional, solicito, tal como se hizo con una comisión mixta de la Cámara, que fueron diputados de Defensa, Seguridad, etcétera, una visita inspectiva de parte de ustedes a las instalaciones de cualquier aeródromo de la red nacional. Entonces, a fin de poder sesionar y fin de que ustedes puedan, tal como lo hizo el diputado Giordano, conocer las instalaciones, ver las condiciones precarias, que no hay luz, no hay agua, no hay baño potable. En esas condiciones nos desarrollamos 24/7. Gracias, presidente. Muchas gracias, don Rubén. ¿Algún parlamentario que quiera hacer alguna consulta? Diputado Ulloa. Gracias, presidente. Le agradezco la exposición a los dirigentes y de todo lo que han relatado. Me parece obviamente muy importante, sobre todo en materia de seguridad, lo que pasó el 8 de marzo, sin duda. Y un llamado evidentemente al Estado a hacerse cargo de las condiciones de seguridad en que trabajan, dada la situación de riesgo en la que laboran. Pero lo que yo me quiero detener, sí que algo me parece que bastante grave, que usted lo dijeron dos veces, pero al pasar, y que me parece que la situación de la subdeclaración, porque es el Estado, ¿cierto?, a través del Ministerio de Obras Públicas, quien actúa de empleador, ¿cierto? Ministerio de Defensa. Entonces, lo que a mí me llama la atención es por qué se produce esa subdeclaración, lo que evidentemente, de toda lógica, se traduce en una merma y en un daño también previsional.
Pero ¿por qué se produce esa? Me gustaría saber cómo y por qué se produce esa subdeclaración de cotizaciones. Gracias, presidente. Gracias, diputado Ulloa. Diputado Undurraga. Gracias, presidente. Yo quisiera hacer un comentario respecto al tema de las instalaciones. Relativamente simple desde el punto de vista del financiamiento, que en aquellos aeropuertos donde hay concesionarios, hacer una modificación de contrato para hacer las instalaciones, porque son inversiones desde el punto de vista de los recursos, son inversiones menores. Y entiendo que salvo Valdivia, Osorno y La Pascua, el resto de la red primaria completa hay aeropuertos concesionados, porque Balmaceda que no había, entiendo que ahora hay, ¿no? Entonces eso puede ser un camino, si el Ejecutivo define ese camino que permite el financiamiento y resolver eso fácilmente, porque cuando la DGAC lo solicita formalmente al Ministerio de Obras Públicas para que se incorporen los contratos de concesión, se ha hecho, tú conoces eso también, se ha hecho y por lo tanto se puede hacer perfectamente con los contratos vigentes, que creo que es un camino que resuelve una parte, no la parte laboral, pero o sea, no la parte de las cotizaciones, pero sí toda la parte de infraestructura, salvo en Valdivia, Osorno y La Pascua, pero acota la inversión del Estado. ¿Sí? Eso. Sí. Muchas gracias, diputado Undurraga, ex ministro de Obras Públicas. Bien, don Luis, por favor. Disculpe, don Luis. Disculpe, don Luis, que el diputado Giordano también me había pedido la palabra. Gracias, presidente. Muy cortito. Primero que todo, agradecer la clara exposición, ¿no? Efectivamente, yo creo que supone un desafío. Como bien contaban los dirigentes de la DGAC, yo tuve la oportunidad de ver in situ las condiciones laborales a propósito de esta tragedia que es de conocimiento público. Yo creo que es interesante que para esa instancia, en 2 meses más, dijeron, tienen una sesión de la Comisión de Defensa, pudiésemos tener un acuerdo para que participaran, quizás no toda la comisión, evidentemente, pero algunos miembros de esta comisión, porque efectivamente las temáticas de seguridad que abordamos en ese espacio, que fueron específicamente a propósito de la tragedia, se cruzan con las condiciones de seguridad laboral, con las condiciones de higiene en muchos casos, también con algo que mencionaban recién las dirigentes y dirigentes de Walmart, que es algo que uno no sabe también por dónde abordarlo, pero que es el problema de dotación que hay como en general a nivel país en los puestos de trabajo. Como que es difícil saber cómo se empiezan a determinar estos consecutivos como aumento de precarización y de cada vez como tratar de realizar las mismas funciones o más funciones con menos personal. Entonces yo creo que sería interesante que pudiésemos también participar de esa instancia digamos en coordinación con la Comisión de Defensa y que además podamos asistir en la parte que nos compete, que es lo laboral, que yo creo que podríamos también ser un aporte para que ese espacio sea lo más provechoso posible, porque además hay una serie de cuestiones que yo creo que solo se valoran cuando uno las ve. El relato no alcanza a hacer justicia a lo increíble que pueden ser esas condiciones. Así que, por mi parte, me gustaría ver si podemos tener ese acuerdo de la Comisión. Muchas gracias, diputado Giordano. Me solicitó también la palabra, don Luis, disculpe, el subsecretario Bocardo. Sí, por su intermedio, presidente, informar a la Comisión que la semana pasada, como Ministerio del Trabajo y Previsión Social, recibimos a las asociaciones de la DGAC y además de habernos dado a conocer los planteamientos y los requerimientos, al menos como Ministerio, comprometimos en ese momento de conversar con el Ministerio de Defensa, en particular con la Subsecretaría de Fuerzas Armadas y también con el director de la DGAC, para ofrecer todo lo que tiene que ver con colaboración técnica en materia de condiciones laborales y salud y seguridad en el trabajo. Si bien, como saben, no somos el empleador como Ministerio del Trabajo de este servicio, sí al menos podíamos colaborar con nuestra expertise técnica para que aquellas mejoras que se tuvieran que realizar contaran con la participación del Ministerio. En esa reunión también participó el presidente de la ANEF y también con él evaluamos incorporar algunos aspectos en las mesas técnicas que tiene el gobierno con la mesa del sector público y ahí también poder tratar algunas materias relativas a seguridad que también, si bien no son propiamente materias del Ministerio, sí se podían incorporar en la discusión. Y también finalmente, que es algo que también conversamos con los gremios, no particularmente con la DGAC, pero ya el Ministerio tiene experiencias con obras públicas que en otras licitaciones
ha incorporado algunos estándares laborales que permiten que finalmente después a través de las licitaciones se hagan esas mejoras que, como bien señalaba el diputado Undurraga, en términos de la inversión son gastos menores, pero que en la medida que se incorporan en la discusión nos permiten solucionar a veces problemas que son muy concretos y que no hay otra fórmula de hacerlo por los mecanismos de licitación que están en las concesiones. Sí. Y bueno, y comprometer, como les decíamos, la posibilidad de reunirnos con obras públicas justamente también como lo hicimos con Fuerzas Armadas para ver esa situación. Eso. Muchas gracias, subsecretario. Diputado Sandón. Gracias, presidente. Saludar a los miembros del sindicato. En la misma línea del diputado Ulloa, es como tan insólito de tener tan claro de que existe una cotización que no corresponde al salario, pero me gustaría saber si existe alguna composición del salario que haga que esto se permita. En el fondo puede ser uno base, más después un bono de esto o lo otro, que ahí se estaría dando. Me encantaría saber cómo es, porque si no, no tiene ninguna explicación lógica esto que se está dando. Muchas gracias, diputado Sandondo. Luis, por favor. Gracias, presidente. Bueno, en respuesta a las gentiles y suspicaces preguntas tanto del diputado señor Ulloa como de la diputada señora Sandón, la respuesta es súper sencilla. Lo mencioné desde un principio. Nosotros, como DGAC, somos un ente híbrido. Dependemos de la Fuerza Aérea, dependemos de la Comandancia en Jefe de la Fuerza Aérea y a través de eso del Ministerio de Defensa. ¿Ya? En lo que se refiere a la parte remuneracional, nosotros estamos basados en el DFL número 1. En lo que se refiere al tema de salud, en el decreto de ley 3500. Me refiero al DFL número 1. Como el DFL número 1 está diseñado para lo que es el personal, llamémoslo militar, que tienen un sistema previsional distinto, para ellos no todas las asignaciones o no todos los sobresueldos que perciben tienen el carácter de imponible. Situación muy diversa en lo que ocurre en el resto de las instituciones o de las empresas privadas incluso. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que del 100% de los dineros que percibe el funcionario, entiéndase, sueldo base más asignaciones, solo algunas de ellas pasan a constituir o pasan a formar parte de la base de cálculo. Más o menos entre el 58 y el 60% de ese total. Lo que significa que si nosotros hacemos una proyección en el tiempo, el detrimento que se ha producido y se va a producir es bastante sustantivo. Llegando, por ejemplo, me acuerdo que algunos cálculos que se hicieron de que 2 personas que ingresen el mismo día y ganen lo mismo durante todo el tiempo, uno va a tener, por ejemplo, 100 y nosotros vamos a tener error de 48 o 49% de ahorro respecto de lo que tiene la otra persona. Ese es el problema que nosotros tenemos. Y básicamente es por la composición que tiene nuestro régimen remuneracional. Mencioné que el año 2015 se realizó una mesa donde tuve la oportunidad de participar y donde se visualizó este problema. Del total de las asignaciones que hoy día no tienen el carácter de, que tienen el carácter de no imponibles y que están contenidas en el DFL número 1, se había acordado o se había llegado a un acuerdo de por lo menos 4 de ellas hacerlas imponibles. Incluso con un plus que era que el mayor gasto asociado a este aumento de cotizaciones se iba a subvencionar por parte del Estado como un componente extra. Mejoraba la base de cálculo, aumentando, por lo tanto el ahorro previsional también aumentaba y consecuentemente la pensión se veía mejorada. Finalmente y lamentablemente ese acuerdo no prosperó por diversas razones y nos mantenemos al día de hoy con esta subcotización que es ya de por sí sumamente grave. Y un elemento que quiero presentar a la mesa también, que como consecuencia de la situación que le ocurrió a nuestro colega, independiente de temas legales que pudiesen dar, que son súper relevantes, pero hay un factor humano que la institución nunca la había vivido. La viuda de Claudio hoy día quedó desamparada. Si bien es cierto, ella tiene su trabajo y todo el tema, las condiciones económicas de ella se vieron disminuidas, producto de que uno de los componentes que aportaba para el mantenimiento de su familión, como le decía a él cariñosamente, no está.
Y la institución al día de hoy ya les comunicó a ellos, y nos comunicó a nosotros, de que no pueden hacer nada. Al punto, y aquí una molestia, un comentario, cuando falleció, por ejemplo, o cuando fallece un funcionario regulado por el DFL número 1, tenemos el caso de la sargento hoy día suboficial mayor y del cabo también suboficial mayor hoy día que fallecieron en el último mes, en forma póstuma, ellos fueron ascendidos al grado de suboficial mayor. ¿Ya? En el caso de nuestro compañero, de nuestro colega, él en todos sus 24 años de carrera había logrado ascender una sola vez. Y digo ascender porque no tenemos carrera. ¿Ya? Es una cosa transversal. Una sola vez. Pasó del grado 13 al grado 12. Y hoy día la familia se ve de manos cruzadas. El único eventual y potencial beneficiario de algo va a ser el hijo menor, mientras esté estudiando, esté soltero o no tenga hijos. Cumplir alguna de esas condiciones, 24 años, perdón, si tiene menor de 24 o soltero, puede percibir la pensión. ¿Qué va a pasar después de eso? ¿En qué condición quedan la viuda, los hijos menores que puedan tener? Entonces también es una cosa que nos han pedido que se vea, porque la institución no estaba preparada para esto, o así como para muchas otras cosas. Y las causas, bueno, son varias, pero ahí hay un punto. Se habló de un seguro de vida. Lamentablemente tuvimos que desmentir la existencia de ese seguro de vida. Nosotros no tenemos seguro de vida. ¿Ya? Si fallece alguien en servicio, salvo la situación que mencioné, que también hay que estudiarla caso a caso, podríamos ver incluso que las familias se puedan ver en la total indefensión, ¿ya? Sin ningún tipo de ingreso, sin la persona que genera ese ingreso y de brazos cruzados. Entonces también hay un elemento que dejamos sobre la mesa porque nos interesa mucho. Estamos nosotros haciendo esta visualización y esperamos sensibilización, porque creemos que los 1.300 funcionarios que hoy día cumplen funciones en el área APSEC, y quiero dejar claro eso porque la DGAC es una institución completa, pero nosotros representamos a un 20-25% de ese personal, cumple sus funciones de manera sacrificada, por eso es que nos interesaría que fueran a ver por las condiciones, los horarios y particularmente el trabajo. Embarcar 24 millones de pasajeros al año a nivel nacional no es una cosa tan fácil, no es llegar y decir pase por aquí, súbase al avión. Hay muchos procesos que están asociados a eso y que esta gente los cumple día a día en forma abnegada, desde Arica hasta Punta Arenas, pasando por la Isla de Pascua, en todas las condiciones, incluso adversas, ¿ah? Sacrificando fines de semana, reuniones familiares, muchas veces. Entonces, eso es lo que nosotros queremos que ustedes como diputados, que en algún minuto, y eso es sumamente relevante que lo dejemos en claro también, porque estamos en este momento en unas mesas de trabajo con la DGAC, mesas que en algún minuto van a significar probablemente, y esperamos que así sea, modificaciones de carácter legal. Y esas modificaciones deben ser aprobadas por ustedes y por todos los diputados, los honorables diputados y diputadas que conforman la Cámara. Por eso es que necesitamos que los entiendan, sensibilizarlos, visualizar nuestra problemática para que cuando llegue el momento podamos contar con su voto, con el reconocimiento, decimos nosotros, a la función que se cumple. Muchas gracias, Luis, Eric, Rubén. Yo quería recabar el acuerdo de la comisión para poder oficiar, de acuerdo a lo descrito por los trabajadores, a la Subsecretaría de Fuerzas Armadas y a la DGAC, manifestando la preocupación de la comisión respecto al tema planteado por los trabajadores, por los funcionarios. De la misma forma, don Pedro, solicitarle a lo mejor enviar una nota a la Comisión de Defensa para que se nos informe acerca de el momento en que van a sesionar junto a ustedes y que se nos extienda la invitación como miembros de la Comisión del Trabajo. ¿Les parece? ¿Habría acuerdo? Bien, le agradecemos pues. Gracias a ustedes. Que nos hayan acompañado. Bien, en cuarto lugar nos corresponde
corresponde pronunciarnos sobre el alcance de las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo con el objeto de reducir la jornada laboral correspondiente al boletín número 11.179-13, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 120 del reglamento de esta corporación. A esta sesión ha sido invitada, a quien ya saludamos inicialmente, doña Janet Jara Román, ministra del Trabajo y Previsión Social, al señor Francisco del Río Correa, con el objeto de que participe en la discusión del proyecto de ley en su calidad de asesor en la discusión realizada en el Senado. Así que le damos nuevamente a la ministra la bienvenida y le damos inmediatamente la palabra para que pueda referirse a este proyecto de ley. Gracias, presidente. Por su intermedio, señalar que hoy día nos acompaña junto al subsecretario Giorgio Bocardo, nuestro asesor legal en materia de jornada laboral, el exdirector del Trabajo, Cristian Melis, a quien aprovechamos de saludar y que ha jugado junto con el equipo del Ministerio del Trabajo, encabezado por Francisco Neira, un rol fundamental para poder aportar en este proyecto de ley. Quisiera señalar que lo que viene hoy día es a compartir los contenidos de este proyecto de ley con la Comisión Trabajo y Previsión Social, proyecto que se iniciara en una moción encabezada por la diputada Carol Cariola, que aprovecho de saludar por su intermedio presidente, la actual ministra vocera Camila Vallejo. Todo esto bajo la presidencia además de la actual diputada Gael Yomans de esta misma comisión. Hecho que me parece también muy positivo destacar porque, si no me equivoco, usted estaba cuando se inició la discusión, diputada, ¿cierto? Y cuando terminó también. Presidenta, era la presidenta. Sin duda, el proyecto de ley viene a esta comisión con el objetivo de poder poner en común con los señores y señoras parlamentarios las modificaciones que vivió en el Senado y que han sido fruto de un trabajo previo bastante fructífero y bastante largo además. Y quisiera partir en ese sentido señalando que a las indicaciones que por disposición del presidente Gabriel Boric se le hicieron al proyecto de ley y que fueron enriquecidas en la discusión parlamentaria, en la Comisión Trabajo particularmente del Senado, tanto por el oficialismo como por la oposición, se hicieron en el marco de un trabajo prelegislativo muy importante que creo que es una de las claves que nos ha permitido poder avanzar en esta materia. En ese sentido quisiera destacar que estuvimos durante unos 5 meses recibiendo en audiencias, en mesas técnicas, a cerca de 200 organizaciones de distintos sectores productivos, empresariales y de trabajadores, a fin de poder atender las realidades particulares de cada uno de los sectores y ver también la forma en la cual esta medida de reducción de jornada se podía implementar de una manera que hiciera que sus beneficios se tradujeran, ¿cierto?, lo más anticipadamente posible, pero que le permitiera asimismo a las empresas tener la posibilidad de irse adaptando a este cambio. Asimismo, se realizaron bastantes sesiones del Consejo Superior Laboral, instancia tripartita, que este mismo Congreso Nacional aprobó en la reforma laboral del año 2015, con la participación de la CPC en representación de los empleadores y de la CUT en representación de los trabajadores, donde suscribimos un principio de acuerdo al cual además después se sumaron otras centrales sindicales y al cual además se complementó con un acuerdo bipartito directo de la minería, que estaba suscrito por el Consejo Minero y por la CETEMIN, que agrupa las confederaciones de trabajadores mineros. Lo mismo ocurrió en materia de transporte, área del transporte de carga. En particular lo señalo porque se nos hizo llegar una propuesta entre empleadores y trabajadores del área de transporte y escuché hoy día que había una carta ahí también que se había presentado durante la cuenta y que recoge alternativamente tanto la propuesta que los trabajadores nos hicieron llegar con los empleadores como la que el Ejecutivo le parecía pertinente. Lo anterior lo señalo porque el proyecto de ley tiene objetivos de política pública que son sumamente importantes de tener a la vista, que los voy a anunciar inmediatamente, pero solo quisiera terminar la parte del trabajo prelegislativo indicando que para este proyecto de ley se prepararon además importantes estudios que dan cuenta de los impactos económicos, en particular en pequeñas, medianas y microempresas,
que fueron encargados vía los mecanismos del sistema de compras públicas, en los cuales se adjudicaron, por cierto, a importantes centros de estudio de datos económicos del país, de prestigiosas universidades chilenas, así como también estudios de implementación comparada de los procesos de reducción de jornada laboral que han transcurrido en otros países. De aquellos estudios y análisis, podríamos decir que en síntesis ha sido muy relevante tener a la vista dos elementos: que la reducción de jornada laboral se ha producido en los países donde se ha tenido un mayor éxito en esta tarea, con una gradualidad adecuada, aspecto que recoge el proyecto de ley. Y en segundo lugar, en base a un proceso de diálogo social que promueve la OIT y que fue todo el trabajo previo que tratamos de implementar. En ese sentido, está más claro que nunca, diríamos, no solamente entre quienes estamos aquí presentes en esta mesa, sino que, por cierto, en la ciudadanía, que la jornada laboral, cierto, más corta mejora también la calidad de vida. Y por eso quisimos además hacer, junto con todo este trabajo previo, un acto promocional que fue el reconocimiento a las empresas que anticiparon la reducción de la jornada laboral, cosa que se conoce como el sello de las 40 horas. Y le agradecemos a muchos de los aquí presentes que participaron y han seguido participando y lo van a seguir haciendo porque el sello continúa en toda esta jornada de reconocimiento que hicimos a distintas empresas, donde lo más particular de la discusión es que las empresas que mayoritariamente han obtenido el sello son micro, pequeñas y medianas empresas, el 90% de los casos. Siendo que muchas veces la principal preocupación que se observaba era respecto precisamente de este sector en particular. Ahora bien, esto no quiere decir que empresas grandes no lo hayan obtenido. De hecho, en curso está, digamos, una empresa importante, el retail, que ya lo recibió. Hay en curso además 2 empresas del sector bancario también muy importante y grande. O sea, esto lo que les quiero decir es que una iniciativa que ya se ha ido instalando, que ya está en práctica y que lo que tenemos que hacer ahora, ¿cierto?, poder hacernos cargo de la realidad de los que aún no han entrado en régimen en la reducción de jornada, pero con ciertas perspectivas también de acompañamiento que el proyecto recoge. Entonces, lo primero que queremos señalar es que, por cierto, esto tiene un positivo impacto en materia de salud, de bienestar de los trabajadores y las mismas personas. No sé si algunos de ustedes pudieron participar, pero... O sea, me acuerdo que sí, varios, pero en la incorporación del sello, en el reconocimiento del sello, tanto los empleadores como los trabajadores nos informaban 2 cosas: cómo habían llegado a la reducción de jornada y qué significaba para la vida de las personas. Y en cómo habían llegado a la reducción de jornada, cursaron las más distintas motivaciones. Es un tema bien interesante, digo, para el trabajo sucesivo de la comisión. Algunos llegaron a ella por negociación colectiva, como por ejemplo la COPEUCH, que tuvo un proceso de negociación colectiva que redujo una parte primero y luego redujo la siguiente hasta llegar a las 40 horas en la negociación colectiva siguiente. Otros por un proceso de reflexión, en muchos de ellos activado a partir del 18 de octubre del 2019, de cómo hacer la vida más amable. Y en otros, por cierto, también partieron así, varias empresas, sobre todo más innovadoras y algunas más nuevas. Entonces hay atrás una causalidad, digamos, motivada por distintas, o sea, una causalidad múltiple que hace que se hayan ido adoptando esta jornada y que impactan en la vida de las personas. Entonces, por cierto, bienestar, salud, en la vida de los trabajadores, descanso, recuperación, menor fatiga, menores accidentes del trabajo, menor ausentismo y también la comisión de menos errores en el desempeño de la labor, así como también evitar la conflictividad entre la vida personal y la vida familiar son elementos centrales. Las jornadas prolongadas sin duda tienen consecuencias negativas y yo creo que esto ha sido súper costoso también para la vida de las personas, pero también para el desarrollo del país, para el crecimiento de las mismas empresas. Así que esperamos que este momento de reducción de jornada laboral se pueda también tomar como un momento en el cual surgen muchas oportunidades para la reorganización del mundo del trabajo.
Como lo hemos señalado varias veces, Chile tiene la paradoja de que tiene los índices mayores de cantidad de horas que se trabajan, comparable a las jornadas laborales de los años 70 en los sistemas de la OCDE, pero con tasas bajas de productividad. De hecho, uno de los desafíos que tenemos desde hace más de una década es poder avanzar en aquello, y junto con este proyecto de reducción de jornada laboral en paralelo, como ustedes saben, estamos llevando adelante en particular en las carteras de Hacienda y Economía y desde Trabajo por el lado de la formalidad laboral, una agenda de productividad que busca digitalizar trámites, desburocratizar la inversión pública y privada y, por cierto, también hacer importantes inversiones en el tema digital, en la desnotarización. Son temas que tantas veces hemos conversado, que además la Comisión Nacional de Productividad ha levantado varias veces, y que lo que hay que hacer es hacerlo realidad, digamos, hacerse cargo y hacerlo realidad. Este proyecto tiene como antecedente, por cierto, la consistencia con el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric en torno a avanzar en el fortalecimiento del trabajo decente, el cual también dentro de sus principios tiene la protección de los derechos laborales, trabajar en entornos seguros, con ingresos justos, con protección social, con condiciones de libertad, de equidad, de seguridad y de dignidad humana, y que la OIT además promueve en un contexto conceptualizado como el uso del tiempo con autonomía por parte de los trabajadores y trabajadoras. Y esta conceptualización tiene una bajada directa y concreta en el proyecto de ley, y también lo vamos a explicar. Sin duda el crecimiento económico, material, humano, espiritual es muy importante para todas y para todos nosotros, y creemos que ese crecimiento tiene que ser compartido. Somos un país grande, próspero, que genera mucho fruto, y esa riqueza de nuestro hermoso país tiene que ser compartida. Y creemos que también con una reducción de jornada laboral que haga más humano, ¿cierto?, las posibilidades de desempeño de hombres y mujeres en sus puestos de trabajo, que haga que puedan ser más compatibles con una vida laboral y familiar, seguramente vamos a tener un importante avance. Señalar que desde 1919 la OIT en su primer convenio estableció la jornada laboral de 8 horas por día y un máximo de 48 horas a la semana, que desde el convenio número 47 de 1935 se norman las 40 horas a la semana. Este convenio no ha sido ratificado por Chile, y que la recomendación 116 del año 1962 promueve lo que se denomina la adopción del principio de la reducción progresiva de la duración de la jornada normal de trabajo, y que es lo que acá se propone, una reducción progresiva para aquellos que no se pueden anticipar. ¿Por qué? Porque, como lo hemos conversado en otras oportunidades, por su intermedio, presidente, señalar a las y los diputados que el Código del Trabajo establece un piso de derechos sobre los cuales, por cierto, todo aquello que tienda a generar normas que sean de mayor beneficio para las y los trabajadores en el ejercicio de dichos derechos es muy bienvenido. En Chile, como señalaba, la extensión de la jornada laboral alcanza 1.916 horas anuales, lo que está un 11,7% por sobre el promedio de los países que integran la OCDE, según datos del 2021. En el proyecto de gobierno, como señalaba, hemos estado trabajando en la implementación de las mesas técnicas, en el sello de 40 horas, demostrando principalmente que lo que parecía imposible era posible. Y era posible tanto con quienes lo empujaban desde un principio como aquellos con quienes tuvieron la disposición para dar un paso al frente y sentarnos a conversar y buscar este acuerdo. En ese sentido, quisiera señalar que los principios ordenadores del proyecto de ley y son sumamente relevantes, porque después la normativa se va haciendo cargo de los principios. Son, en primer lugar, algo que, por muy evidente que resulte, es sumamente necesario evidenciarlo. ¿Por qué? Porque dentro del proyecto de ley se buscó resguardar que esto efectivamente ocurriera. En primer lugar, lo que el proyecto de ley busca es más tiempo de descanso efectivo. Y lo digo con esta claridad porque muchas veces en las discusiones hay tendencias a traducir los tiempos de trabajo o las reducciones de jornada por recursos, por plata. Y la verdad es que lo que este proyecto busca en primera instancia es que esto se produzca con una generación de más tiempo de descanso efectivo.
¿ya? El objetivo entonces es aumentar este tiempo de descanso con autonomía en el uso del tiempo y en regla general y en casos específicos la jornada, en vez de disminuir de forma semanal, va a disminuir con compensaciones de días libres o de feriados adicionales. La regla general, por tanto, es que la reducción sea efectivamente de 45 a 40 horas y atendiendo ciertos sectores productivos con descansos que son ya sea a través de días libres o de feriados adicionales. En segundo lugar, el proyecto de 40 horas sigue y se orienta bajo el principio de la responsabilidad económica. Y esto lo quiero señalar con claridad porque sin duda uno de los debates que se tomó la agenda, presagiando bastantes desastres posibles que podía acarrear la implementación de un proyecto como el de esta naturaleza, tema que en todo caso no ha sido la única vez que ha ocurrido en torno a cuando se trata de avanzar en derechos para las y los trabajadores. Muchas personas avisoraron dificultades que esto podría tener y por eso hemos hecho una aplicación de este proyecto de ley cuidando los efectos que esto pueda tener en la economía en su conjunto, pero velando en particular por proteger el empleo y las remuneraciones. Y en este sentido quisiera señalar que el proyecto es claro en que la reducción de jornada laboral no puede implicar disminución de remuneraciones. Lo expresa taxativamente, digamos, ¿ya? Por eso el proyecto tiene dos medidas de responsabilidad económica adicionales, que son la implementación gradual para aquellas empresas que no puedan anticiparse y además el acompañamiento a la micro y a la pequeña empresa para su implementación, ya sea tanto en el tema productivo, de adaptación productiva, como en el tema también administrativo. Lo señalo porque esto igual va a implicar un desafío para las empresas en torno a, por ejemplo, los software de personas. Y por eso en el régimen, y aquí anticipo, en el régimen de gradualidad que hay, no se establece una reducción de 1 hora por año, porque eso obligaba a las empresas las que se tomaran los 5 años, estar 5 veces cambiando sus bases de cálculos, por ejemplo, en los tiempos, en el registro de la asistencia, o sea, varios elementos administrativos, ¿ya? El tercer principio que informa el proyecto de ley es un principio que ha estado muy presente en la discusión tanto de esta comisión como del Senado en distintas iniciativas y mociones que se han tomado parte de la agenda y que dice relación con proyectos de ley que promueven distintas normas de corresponsabilidad en los cuidados. Y vimos en conjunto con las distintas parlamentarias que han contribuido tanto en la elaboración de la moción primitivamente como de los acuerdos a los que arribamos, la posibilidad de que aquí también se generara una ventana de oportunidad para promover una redistribución más equitativa de las tareas de cuidado. En ese sentido, el proyecto lo que busca también es poder fomentar la inserción laboral de las mujeres y para eso tiene algunas normas que buscan abordar algunos aspectos de esta compleja situación que se vive cuando las mujeres están, por cierto, muy mayoritariamente en nuestro país a cargo de las labores de cuidado. Para eso se establecen medidas relativas a la generación de bandas horarias diferidas de ingreso y salida de las empresas, así como también un derecho que hoy día le asiste a los funcionarios públicos, pero que no estaba consignado en el Código del Trabajo, que es aquel relativo a la posibilidad de compensar la realización de horas extras con días de permiso, lo cual genera, por cierto, también un espacio como un derecho de padres y madres a los que les asiste esta posibilidad para poder acompañar a sus hijos o hijas en distintos espacios. Si les parece bien, podemos ver algunos contenidos ya en particular. Lo primero, señalar que este proyecto se circunscribe al Código del Trabajo, ¿ya? En esto quiero ser sumamente clara, estimados y estimadas diputadas, por su intermedio, presidente, porque en paralelo el Ejecutivo estaba llevando adelante, en conjunto con la mesa del sector público, un proceso de, no diría de negociación, sino que diría más bien de preparación de la iniciativa en la cual los funcionarios públicos también van a poder ingresar a reducción de jornada laboral con gradualidad, ¿ya? En este proceso hay que ir integrando también a los distintos sectores de empleadores,
por ejemplo, los municipios, para lo cual tenemos que conversar con las asociaciones de municipios, porque la idea es que esta reducción de jornada laboral con el debido tiempo para poder producir el proceso de adaptación vaya alcanzando a todos los trabajadores del país, públicos y privados, y requiere también, por cierto, tener a la vista el servicio público, la atención a la ciudadanía y los costos fiscales que esto involucra. Así que hay un proceso en curso con la mesa del sector público, en la cual esperamos empalmar, porque hay que recordar que los trabajadores públicos tienen una jornada laboral de 45 horas y los funcionarios, perdón, al revés, los trabajadores del sector privado tienen una jornada laboral de régimen de 45 horas y los empleados públicos de 44, ¿ya? ¿Cómo es la implementación de la gradualidad que se propone? Se propone una gradualidad escalonada de reducción de jornada que tiene la lógica de 1, 2, 2. Por tanto, al primer año se baja a 44 horas laborales, al tercer año a 42 horas laborales y al quinto año a 40 horas laborales. Como señalé, esto es el plazo máximo para las empresas que lo requieran, ¿ya? Se dispone además, esta es la regla general, un mecanismo de gradualidad excepcional para las jornadas especiales del sector transporte, para los sistemas excepcionales que hoy día tienen 42 horas semanales, que son relativos a los procesos continuos, como por ejemplo en la minería y el sector agrícola. La rebaja se hará efectiva en el caso del transporte al quinto año de publicada la ley. Y esto con total transparencia, señalar lo que es porque tenemos un déficit muy importante en materia de conductores en el país. Y nosotros, por cierto, en conjunto con los mismos sectores productivos, lo que hemos conversado con bastante sentido de la responsabilidad es que esta medida tiene que tener una implementación positiva, minimizar todas las posibilidades de producir otros efectos y sin duda, junto con tener esta gradualidad más amplia para el sector transporte, hemos tomado otras medidas, como por ejemplo levantar el tope de focalización que existía para poder capacitarse a quienes luego rinden pruebas de conductores para obtener licencias profesionales, que es una de las medidas que desde el Ministerio del Trabajo estamos tomando, así como también acelerando con municipios la obtención de licencias de conducir, que después de la pandemia han vivido un enorme retraso, producto de todo lo que ha ocurrido, ¿cierto?, con muchos trámites que se realizaban presencialmente. Por tanto, si ustedes pueden ver, en la lámina siguiente se expresa de una forma bastante gráfica, en la anterior, la gradualidad que se propone como máxima, señalando y reiterando, por cierto, que anticipar el cumplimiento de la reducción de jornada laboral está no solamente absolutamente permitido, sino que además muy bienvenido, y muchas empresas asimismo ya lo han hecho y no nos cabe duda que lo van a seguir haciendo. ¿Cuáles son las jornadas que se regulan en el Código del Trabajo? Y esto es lo muy interesante de tener a la vista. En primer lugar, quisiera señalar que en el Código del Trabajo se establecen 3 tipos de jornada, ¿no? La jornada ordinaria, que es la jornada semanal que conocemos, ¿cierto?, que es la de 45 horas, habitualmente se elabora de lunes a viernes o de lunes a sábado, ¿cierto?, y es la que regula a la mayor cantidad el número de trabajadores que hay en nuestro país, ¿ya? Está en segundo lugar la jornada especial, que como el nombre lo dice, porque uno tiende a confundirla con el tercer tipo de jornada, que es la excepcional, pero hay un tips para, como regla mnemotecnia, está especialmente regulada en el Código del Trabajo, por eso se llama especial, y ahí están precisamente jornadas que son muy específicas y que tienen régimen de jornada propio. Ejemplo típico, trabajador de casa particular. Y en tercer lugar están las jornadas excepcionales, que son aquellas que califica la Dirección del Trabajo, que constituyen, muchas gracias, principalmente los sistemas de turnos continuos. ¿Qué es lo que el proyecto aborda? Y de ahí le voy a entregar la palabra al subsecretario Bocardo, porque nos vamos a ir dividiendo la presentación, que es un poco larga, y este ha sido un trabajo muy mancomunado. Lo que el proyecto aborda. Ah, no, sí tengo agüita, muchas gracias, sí.
en el artículo 22, y aquí una precisión porque yo no sé si ustedes muchas veces han escuchado que se habla en general del artículo 22 cuando se quiere hablar de la exclusión de jornada, pero claro, pero en realidad a lo mejor gracias un detalle jurídico, pero creo que es importante precisarlo porque si hay algo que se regula en el 22, inciso primero, es la jornada laboral. En el siguiente inciso es donde está la exclusión de jornada. Entonces, ¿qué es lo que se modifica en el Código del Trabajo? El corazón de la reforma es modificar el artículo 22, reduciendo de 45 a 40 horas la jornada ordinaria, la jornada laboral. Y luego se continúa, por tanto, ¿cierto?, con las jornadas especiales, donde va a entrar nuestro querido subsecretario Giorgio Bocardo para poder compartir con ustedes los elementos que dan cuenta de ese sector productivo en particular. Bien, por su intermedio, presidente, bueno, todo lo que tiene que ver con jornadas especiales, se reduce la jornada de choferes y auxiliares de locomoción colectiva, la reducción de jornada pasa de 180 horas mensuales a un cómputo de 40 horas promedio mensual, que entendiendo que ellos ya tienen una jornada mensualizada, lo que se ajusta es que dependiendo del mes específico, el promedio de 40 horas siempre tiene que promediar ese cómputo, dependiendo obviamente si hay algunos días más o días menos del mes, pero la idea es que siempre se promedie esas 40 horas semanales promedio. Esto aquí tuvimos una mesa con distintos actores y efectivamente la gradualidad propuesta tiene que ver con este déficit que señalaba la ministra respecto a conductores y que evidentemente también afecta a las cadenas logísticas de transporte a nivel nacional y de ahí que sea una gradualidad mayor al resto de las jornadas. La siguiente. Bueno, esto se repite en choferes de vehículos de carga terrestre, donde se produce una situación particular, que es que proponemos esta jornada de 40 horas semanales en cómputo mensual, pero adicionalmente se permite un esquema alternativo de pactar 180 horas mensuales con 6 días adicionales de descanso compensatorio, entendiendo que en el caso de los choferes de vehículos de carga terrestre, el momento del término de la jornada se puede dar en cualquier parte del país y que no necesariamente ese sea el mejor momento de realizar el descanso y por lo tanto esta alternativa de 6 días adicionales permite ir avanzando en un cómputo de 40 horas equivalente. Bueno, de ahí tenemos las jornadas en el carga terrestre interurbana, donde se mantiene el esquema de... No, esa es la siguiente, sí, esto está repetido. Jornada especial en el sector transporte, tripulación de ferrocarriles, donde ahí se rebaja la jornada a 40 horas en promedio en cómputo mensual. La siguiente. Y particularmente también el caso del transporte rural colectivo, donde también se adopta este esquema de promediación de 40 horas en el cómputo mensual. Vale decir, en todas las jornadas de transporte se mantiene este esquema de 40 horas promedio mensual, salvo en el caso del transporte interurbano, donde se da esta alternativa por la explicación que ya señalaba. Sí, en el de carga, sí, particularmente. La siguiente. Bien, en el caso de las jornadas regulares de los trabajadores agrícolas permanentes, que esta es una jornada que tenía un cómputo de 8 horas diarias, se anualiza, de hecho esta es la única jornada anual que existe en el Código Laboral, que es una jornada diaria que era de 8 horas, que daba el cómputo de 45 y lo ajustamos a 6 horas 40 para llegar al guarismo de 40 horas, en este caso de un promedio anual de los trabajadores agrícolas permanentes. Esto es bien importante señalar porque en los casos de temporales ellos tienen otros esquemas de contratos propios del sector. También incorporamos en el caso de la gente de mar, en navegación, el límite de horas extraordinarias que se ajusta a 40 horas semanales. Aquí hay que importante señalar en el caso de la gente de mar que se encuentra embarcada, ellos tenían una disposición de 45 horas, donde posterior a las 45 horas tenían un esquema de pago de horas extra. Nosotros ahí más bien lo que hacemos es ajustar el pago de horas desde el guarismo de 40 horas semanales, entendiendo que durante el tiempo que están embarcados, también por razones de seguridad, tienen que mantener el funcionamiento de la nave, por lo tanto en ese caso el ajuste es de
la base de donde se calcula el cómputo de horas extra adicionales. Y en el caso de las naves fondeadas en puerto, se establece un cálculo proporcional de jornada ajustando las horas a los días de navegación, ya que no necesariamente la cantidad de días fondeados corresponde a una semana, por lo tanto ahí el ajuste se hace en función de los días en puerto dentro de la semana. Bueno, también en el caso de tripulantes de vuelos y cabinas, que ellos ya tienen un cómputo de jornada que está asociada a vuelo. Aquí hicimos un periodo de servicio en tierra por 7 días o más, ya que dependiendo de la cantidad de días que se encuentren en tierra, la idea es que se reduzca la jornada de 180 horas mensual a este cómputo de 40 horas promedio, que es el equivalente que hemos adoptado en todos los transportes, entendiendo que ellos siempre han contado con una jornada de cómputo mensualizado y no semanal como en la jornada ordinaria. En el caso de las labores en tierra durante 30 días, obviamente ahí en ese caso corresponde la jornada de 40 horas semanales. Esto además, este tipo de modificaciones se hicieron también en consulta a ciertos organismos técnicos, ya que son jornadas muy específicas que tienen un nivel de tecnicismo y que además suponen ciertas medidas de seguridad que hay que tener en cuenta, y de ahí que se han finalmente adoptado estas medidas que en su momento en la Comisión de Trabajo del Senado se fueron acordando. La siguiente. Bien, esta es una modificación, yo diría, bien importante en el Código del Trabajo, ya que, como saben, las trabajadoras de casa particular han tenido una lucha específica respecto a ir consiguiendo condiciones de trabajo más similares a las del resto del Código Laboral. Y en esto básicamente tenemos dos variantes. La primera, las trabajadoras puertas afuera, donde se reduce su jornada a 40 horas y se elimina la posibilidad de pactar esta bolsa que tenían de 15 horas a todo evento, y pasan al régimen de horas extraordinarias normales que tienen el resto de los trabajadores de jornada completa, salvo en el caso de la jornada parcial, donde ahí seguirá existiendo esta cantidad de horas extra a todo evento, entendiendo que tienen una jornada de 30 horas. En el caso de las trabajadoras puertas adentro, se incorpora un descanso adicional como compensación de 2 días mensuales, pero acumulable hasta en 3 meses, con el objetivo que se pueda decir si efectivamente se toman estos 2 días en el mes o bien los acumulan en un trimestre, con el objetivo, muchas veces hay que recordar que son personas que o no trabajan en la región o a veces no son del país de origen, y por lo tanto eso también les permite hacer más conciliable el descanso. Esto entendiendo que en el caso específico de las trabajadoras puertas adentro, que si uno hiciera el símil de la cantidad de tiempo trabajado en el hogar, hacía que no tuviera mucho sentido que las horas de descanso se lo tomaran dentro del lugar de trabajo, ya que no necesariamente eso debía significar un descanso efectivo. Y esto además se conversó con las organizaciones de trabajadoras de casa particular, a partir de las cuales se llega a estas indicaciones, lo cual significa un ajuste importante y una aproximación también de este grupo de trabajadoras a la modalidad más regular de jornada que tiene el resto de los trabajadores del país. En el caso de las jornadas excepcionales, como bien señalaba la ministra, hay que indicar que ya son jornadas que se encuentran autorizadas por la Dirección del Trabajo, y lo que se incorporó, entendiendo también las particularidades de sectores que tienen regímenes continuos de trabajo, donde muchas veces estos se realizan fuera de los sectores urbanos, donde están asociados también a la organización del trabajo en campamentos, es que se estableció una regla especial que permite autorizar jornadas de hasta 42 horas semanales en promedio por ciclo, y el exceso de horas sobre 40 se compensa con días de descanso adicional. Esto tiene también una particularidad, que tanto las organizaciones de empleadores como trabajadores hacen una propuesta de este tipo con el objetivo de asegurar descanso efectivo, pero también entendiendo que en los campamentos la reducción diaria de jornada no generaba, o iba, por decirlo así, se alejaba de los principios del proyecto. Y también esto, otra cosa bien importante, que el reglamento de jornadas excepcionales se dictará una vez que se apruebe la norma, para poder también tener mayor certeza jurídica de cómo se llevan adelante las jornadas excepcionales. La siguiente, por favor. Bueno, en el caso de la jornada parcial, se elimina la referencia a la jornada ordinaria, estableciéndose el límite de 30 horas semanales. En principio se definió acordar esta medida, ya que como nosotros, al revisar la experiencia comparada a otros países, muchas veces lo que ocurría era que cuando se reducía la jornada ordinaria completa, también se generaba un desincentivo al uso de las jornadas parciales, y en algunos casos también ocurría que en la medida que se reduce la jornada completa, también hay más personas que pasan a la jornada completa debido a su proximidad entre jornada parcial
y jornada completa. De todas maneras, también esto era importante señalar, el objetivo siempre del proyecto fue reducir la jornada a 40 horas, por lo tanto nos parecía que mantener ese límite también aseguraba algunos elementos en términos de el principio que señalaba la ministra de responsabilidad económica. La siguiente. Bueno, este también es un elemento bien importante de destacar que tiene que ver con la eliminación del artículo 27 que establecía un régimen especial para trabajadores de hoteles y clubes que estaban afectos a jornadas de hasta 60 horas semanales contempladas para personal de hoteles, restaurantes y clubes, y lo que se hizo más bien es incorporar estas categorías al artículo 34 bis, que es el que permite establecer una modalidad de trabajo que se conoce como turno cortado, que es algo que es bien importante señalar. Esto ya existe en el Código del Trabajo y es afecto a estas categorías laborales en particular que tienen estas condiciones de cómo se organiza el trabajo, muchas veces en fluctuaciones diarias que se producen en el proceso laboral. La siguiente. Bien, contenidos de 40 horas, limitación de jornada, inciso 2, artículo 22, que este es el popularmente conocido el artículo 22, que es el inciso segundo, que son aquellas situaciones que son susceptibles de ser excluidas del cumplimiento de jornada. En el actual modelo van a quedar explícitamente excluidos gerentes, administradores y abogados con facultades administrativas. Otras categorías como eran, por ejemplo, agentes de venta, que claro, hace 10, 15, 20 años atrás probablemente tenían una jornada que se la hacían ellos en su esquema de ventas, pero que hoy día son sistemas de trabajo que están súper estandarizados, tienen supervisión inmediata, entre otras, y por lo tanto se acotó el artículo 22 a quienes trabajen sin fiscalización superior inmediata, de acuerdo a la naturaleza de sus funciones. Si bien ya el Código del Trabajo establece la posibilidad de hacer la consulta a la Dirección del Trabajo de si una determinada función corresponde o no al artículo 22, de todas maneras se quiso dejar explícito este procedimiento en caso de que existan dudas, entendiendo que aquí podrían haber algunas modificaciones a contratos y hacer explícita esta posibilidad de que la Dirección del Trabajo se pronuncie ante un determinado contrato, justamente a partir de estos principios que están establecidos en el nuevo artículo 22, inciso segundo. Otro elemento que incorporamos que tiene que ver con ajustes de modernización es que a los sistemas tradicionales de asistencia, ya sea por asistencia tradicional, se incorporó el sistema de control de asistencia electrónico, algo que ya la Dirección del Trabajo autorizaba, pero aquí se quiso hacer explícito como una modalidad alternativa, entendiendo que hoy día con la expansión de los mecanismos tecnológicos de jornada, hoy día hay otras formas de controlar la asistencia que no son simplemente el reloj de asistencia o el listado manual de asistencia, que se van a poder seguir incorporando, pero aquí con esta modernización se hace explícito que este es un mecanismo posible dentro de los registros electrónicos, y así a partir de eso también incorporar nuevas herramientas para el control de asistencia y hacer más controlable aquellos esquemas de jornadas que antes eran muy difíciles de controlar justamente porque no existían este tipo de controles. Bueno, también se hacen unos ajustes a la base de cálculos de los trabajadores de plataformas. Esto es simplemente para la base del cálculo del salario base que se les tiene que pagar, que está normado por ley. Y medidas que nos parecen también muy relevantes. Hay que recordar, lo señalaba la ministra, que cuando se discute sobre jornada laboral también se está discutiendo sobre redistribución del trabajo remunerado y el trabajo muchas veces no remunerado de cuidados. Y de ahí que nos pareció importante incorporar una medida, que es una banda horaria de ingreso y salida diferido para padres o madres o cuidadores menores de 12 años, entendiendo obviamente siempre que las naturalezas del cargo o de la función lo permitan y que obviamente no alteren la modificación de los horarios regulares de una empresa. Esto lo que busca es hacer otorgar mayor soberanía sobre los tiempos de los trabajadores y que por lo tanto también que les permitan hacer más conciliables las responsabilidades familiares con el trabajo remunerado, y también así entregar más oportunidades a que madres y padres puedan acceder a una jornada completa de trabajo, que sabemos muchas veces por estas dificultades de los horarios postlaborales muchas veces no se pueden completar y que afectan fundamentalmente a mujeres. También se incorporó que las partes podrán acordar días de descanso adicionales compensados con horas extraordinarias, es decir,
Hay que recordar siempre que las horas extras tienen que ser remuneradas, pero va a estar esta posibilidad de acumular hasta 5 días anuales que se van a poder justamente también ocupar muchas veces en llevar a los hijos al médico o hacer algún trámite en especial. No va a depender particularmente de que si es que hay un permiso o no, sino que más bien se establecen estos 5 días anuales que quedan a libre disposición, en este caso del trabajador o la trabajadora, para lo que estime pertinente. Medidas de apoyo a empresas de menor tamaño. Uno de los elementos que más se instaló en el debate, también lo plantearon distintos parlamentarios, parlamentarias de las dos cámaras y también, por supuesto, con las organizaciones de pymes, se establece una modificación bien relevante para el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, ya que se establecen cambios en los valores máximos imputables a la franquicia tributaria, así como también medidas específicas de CENSE para poder acompañar en la transición de la reducción de jornada laboral a las pymes. Esto básicamente con el objetivo de que CENSE se ajuste de mejor manera a la naturaleza de las pymes, tanto en los tipos de capacitaciones que requieren, en que muchas veces para la pyme el valor requiere de un costo mayor porque no puede hacer copago a las capacitaciones, y también estas son medidas que van en una mesa de trabajo bastante más extensa que tenemos como Ministerio del Trabajo, donde apostamos también a una modificación en la franquicia tributaria para incorporar a las pymes de manera mucho más directa en el Servicio Nacional de Capacitación, que hoy día solamente un 20% de la franquicia la ocupan las pymes, y por lo tanto recogimos una demanda bien importante que creemos que también va a contribuir en estos 5 años a la reducción de jornada laboral. Y por otro lado, incorporamos una medida a través de la Dirección del Trabajo. En muchos casos ocurría que las pymes, por desconocimiento, por no tener unidades de recursos humanos tan importantes, muchas veces no lograban cumplir la normativa laboral, e incorporamos esta medida de fiscalización asistida, donde la pyme puede solicitar una fiscalización, pero que no está vinculada a multas, sino que más bien está vinculada a corregir determinadas infracciones laborales con el objetivo de que se ajusten al Código del Trabajo. Ministro. Sí, por su intermedio señalar, presidente, que una vez que este proyecto de ley se convierta en ley de la República, es la intención del Ministerio del Trabajo poder llevar adelante un proceso de acompañamiento en la implementación. Esto significa que es de nuestro interés poder levantar mesas tripartitas con el acompañamiento del CENSE y de la Dirección del Trabajo en cada una de las regiones del país. ¿Para qué? Para que precisamente los empleadores puedan ir dando cumplimiento sin tanta dificultad, convertirnos en un apoyo y además en entregarle las herramientas, porque lo que nos ocurre es que hay muchas normativas, harto dictamen también, pero no necesariamente está en conocimiento de los empleadores de menor tamaño. Y como son quienes más generan puestos de trabajo, y tampoco la Dirección del Trabajo puede eternamente hacer una labor educativa y no de fiscalización, vamos a hacer un plan de implementación de estas medidas que parte con una parte con elementos de formación, de educación y acompañamiento, pero que continúa con una etapa de fiscalización a fin de verificar el efectivo cumplimiento de estas tareas. Esto lo vamos a desarrollar en todo el país y lo vamos a hacer además como hemos hecho toda la elaboración de este proyecto, de forma tripartita como un mecanismo de gestión, no legislativo ni normativo. Nos quedan algunos elementos, pero no sé si prefieren que sigamos mañana. Sí, lo que les quería proponer, ministra subsecretario, es que, dado que además estaba considerado dentro de las invitaciones de don Francisco del Río, a quien nosotros también nos gustaría darle la palabra, pudiésemos continuar mañana y en una sesión breve durante la mañana podamos darle término, digamos, al último trámite de este proyecto. ¿A qué hora citamos, presidente? ¿Les parece a las 10:30? Diputado Leal. Quedan 6 minutos. ¿No podíamos ampliar 10 minutos más y despachar hoy día el proyecto? Ya, era para despachar hoy día. Está bien. Ok. Ya. ¿Les parece mañana a las 10:30? ¿Les parece? 10:30, no, si no, Daniela me dijo que no podía, hoy a las 7:30, eso. Bien, pues de 10:30 a 2:30, yo creo que puede ser más corta, pero convoquémosla en ese horario. ¿Les parece?
Bien, muchas gracias, ministra, subsecretario, y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.